Hola, amigos míos. En medio de todo el ruido, la constante prisa y las interminables preocupaciones de la vida diaria, a veces la felicidad aún encuentra una manera de colarse silenciosamente. Todos tenemos sueños que perseguir, responsabilidades que nos pesan y momentos en los que el camino por delante parece estar lleno de flores o sembrado de cruces dolorosas e inciertas. Y sin embargo, en esos mismos momentos, algo dentro de nosotros susurra: sigue caminando. Hoy es uno de esos días. Ha tomado su decisión. Sabe muy bien lo que le espera. No será fácil, pero la determinación en su corazón no le permite detenerse. Cada paso se siente como desprenderse de una capa antigua, dejando atrás fragmentos de recuerdos que alguna vez lo definieron. Las memorias agudas y pesadas se han desvanecido, como una vieja fotografía olvidada en algún rincón. Y entonces llega, de pie frente a la puerta del juzgado. Aquí es donde un capítulo de su vida se cerrará. No cualquier capítulo, sino uno lleno de rupturas, amargura y largas noches de duda. Sin embargo, más allá de esa puerta hay algo mucho más significativo: la libertad. Respira hondo. El aire es frío, estéril, como si el edificio mismo le recordara que esto es un asunto, no una emoción. Con voz firme, habla. Hola, quisiera presentar una solicitud de divorcio. Solo unas pocas palabras simples, pero cada sílaba lleva un peso, una finalidad. La empleada levanta la vista, su rostro tranquilo y profesional, aunque sus ojos traicionan un destello de comprensión. Mantiene sus emociones a raya. Su trabajo es guiar, explicar el proceso, señalar dónde llenar, dónde firmar. Sigue cada paso en silencio. Todo se desarrolla rápidamente, en silencio, sin discusiones, sin lágrimas, sin sorpresas. Solo tinta sobre papel, cerrando un contrato que alguna vez prometió eternidad. El alivio se filtra lentamente, como el aire escapando de un frasco herméticamente sellado. Pero con él viene un regusto amargo, una sensación de algo incompleto. Ha esperado este día durante tanto tiempo, contando en silencio. Pero en el fondo, aún duda en dejar ir por completo. Al salir del juzgado, se siente más ligero, pero no verdaderamente libre. Una extraña paz lo envuelve, pero detrás de ella persiste el eco de la presencia de su exesposa. Sonidos en su memoria que no puede silenciar. Tal vez por eso sus pasos no lo llevan directamente a casa. En cambio, casi inconscientemente, se encuentra dirigiéndose hacia la casa de ella. Su mente le dice que es una tontería, innecesario, pero su corazón susurra algo diferente. Tal vez, solo al estar una vez más frente a esa puerta familiar, pueda cerrar realmente este círculo. La casa sigue sin cambios. La puerta permanece en silencio, cerrada con firmeza. Se queda más tiempo del necesario, mirando las paredes que alguna vez albergaron risas, discusiones y promesas, cumplidas o rotas. Ahora solo hay vacío, el eco hueco de lo que alguna vez fue. Suspira y saca su teléfono. No para suplicar, no para culpar, solo un mensaje, corto, desapegado, casi frío. Una forma de coser una herida que ha sangrado durante demasiado tiempo. Ya sea que ella lo lea o no, que responda o no, él sabe. La vida debe continuar. Y tal vez, este es el empujón final que necesita. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, la paz regresa lentamente a Huyen y a la pequeña Maya. Después de innumerables noches inquietas, el amanecer de esta mañana llega suavemente, trayendo una calidez como una bendición. La luz del sol se filtra a través de las hojas afuera, proyectando manchas doradas en el suelo.
Huyen se sienta en silencio en su pequeña casa, sus ojos recorriendo detalles familiares. La mesa gastada, desgastada por los años, las paredes marcadas por el tiempo, los rincones que guardan recuerdos silenciosos. En su simplicidad, encuentra algo raro, una paz que no ha tocado en mucho tiempo. Maya se acerca corriendo, sus ojos brillando, su pequeña mochila balanceándose como un tesoro. «¡Mamá, ven conmigo!», canta, su sonrisa tan radiante como el sol de la mañana. Huyen ríe, una risa que solo el amor de una madre puede producir, llena de calidez y esperanza. Toma la pequeña mano de su hija y juntas salen. La brisa juega con el cabello de Maya mientras caminan por la calle estrecha. El sonido de su risa infantil resuena como música, extendiéndose por el vecindario. Para Maya, mañanas como estas son mágicas. Mientras su madre esté a su lado, el mundo les pertenece solo a ellas dos. En la puerta de la escuela, Huyen se arrodilla, sus ojos llenos de confianza y amor. Maya se mezcla con la corriente de niños y luego desaparece detrás de la puerta del aula. Una vez más, Huyen camina sola, por el camino familiar, pasando por casas conocidas, pero su corazón se siente un poco más ligero hoy. Un jardín aparece a la vista. Filas de rábanos se alzan robustos, sus raíces gruesas, regalos de la tierra. Huyen se agacha, sus manos arrancando pacientemente cada uno, la canasta en su espalda volviéndose más pesada. Cada rábano no es solo peso, es esperanza. En el mercado, las calles están vivas. Los gritos de los vendedores, el olor a comida, las charlas y risas se entrelazan. Ruidoso, bullicioso, pero hermoso a su manera. Huyen se sienta en su pequeño rincón, organizando los rábanos cuidadosamente. El aroma de la tierra se mezcla con el del mercado, llevándola de vuelta al ritmo familiar de la vida. Llama suavemente a los transeúntes. «Rábanos frescos, señora». Algunos se detienen, otros pasan de largo, pero para Huyen, cada mirada, cada sonrisa, cada pequeño intercambio es prueba de que la vida continúa. Un cumplido casual de un extraño es suficiente para calentarla, para alimentar su fuerza para otro día. Este camino nunca ha sido fácil. Está pavimentado con dificultades, sacrificios y tramos de soledad. Sin embargo, entretejidos en él, hay pequeñas alegrías. La risa de Maya, la amabilidad de los clientes, el orgullo de un día de trabajo duro. Esas son las luces que guían su camino. Por la noche, Huyen se sienta junto a la cama, estirando su cuerpo cansado, aún lleno de vida. Afuera, los pájaros cantan débilmente y una suave brisa se cuela por la ventana, rozando su cabello. Se detiene, simplemente respirando, saboreando la tranquila belleza del momento. Finalmente, se pone su viejo sombrero, la camisa descolorida que ha soportado innumerables días soleados. Antes de salir, se detiene. Las preguntas la inundan. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Fueron estas decisiones correctas? La duda la envuelve, como olas rompiendo. Huyen se siente en una encrucijada. ¿Qué camino lleva a la paz y cuál al arrepentimiento? No está segura. Tal vez nadie lo esté nunca. Pero en lo más profundo, una verdad arde. La belleza de la vida no está en evitar el dolor, sino en enfrentarlo, en atreverse a elegir. Incluso cuando las respuestas nunca son claras, permaneció en silencio en el umbral, dudando. El viejo sombrero en su mano, la camisa gastada colgando suelta sobre su hombro. Ambos llevaban el aroma del sol, el sudor y años de trabajo. Sus pies se sentían pesados, como encadenados por dudas. Se preguntaba, ¿debería seguir avanzando, empujando sin descanso?
¿O debería detenerse, buscando un lugar más tranquilo, menos precario? Las preguntas giraban sin fin, negándose a soltarlo. A veces, dudaba de sí mismo. Todavía tenía la fuerza para seguir adelante. Se sentía como una rueda girando sin cesar, atrapada en un ciclo implacable sin descanso, sin dirección. Y sin embargo, salió. El sol ardía, su luz dorando la tierra. Ante él se extendía un pequeño campo, filas de vegetales verdes frescos perfectamente alineados. La lluvia de ayer dejó charcos brillantes en el suelo. Esbozó una leve sonrisa murmurando: seguro que hoy habrá ranas. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos mientras se adentraba en el campo para buscar. Sus pies se hundían ligeramente en el barro húmedo, su mirada escudriñando cada pedazo de tierra. Cada vez que se agachaba, cada chapoteo de su mano en el agua, era como si estuviera persiguiendo no solo una rana, sino un ritmo de fe. El trabajo era sucio, repetitivo, agotador, pero lo sacaba del ruido en su mente, obligándolo a vivir plenamente en el momento. El sudor corría, empapando su vieja camisa, pegándose a su espalda. Sus manos callosas, manchadas de barro, trabajaban sin descanso. Entonces, de repente, un movimiento. Una rana saltó de un charco, salpicando barro por todas partes. Se lanzó hacia adelante, atrapándola en sus manos curtidas. Una sonrisa cruzó su rostro, disipando la fatiga. «Te atrapé», susurró, su voz suave pero su alegría inconfundible. No se trataba solo de atrapar una rana, era la prueba de que la paciencia y la persistencia darían resultados, por pequeños que fueran. Cada rana que sostenía con fuerza sumaba una alegría creciente, como pequeñas victorias acumulándose en su pecho. Su cuerpo se volvía más pesado, sus músculos dolían, pero su espíritu no lo dejaba detenerse. Cuando sus manos estaban llenas, su cuerpo cubierto de barro, su camisa empapada de sudor y agua del campo, nada de eso importaba. La sonrisa en su rostro aún brillaba, rebosante de orgullo en silencio. Cada rana no era solo un premio, era una recompensa, un recordatorio de que incluso en el trabajo más sucio y agotador, había significado. Finalmente, su fuerza cedió, pero el corazón de Dee estaba lleno de satisfacción. Caminó hacia el pequeño patio, donde un estanque lo esperaba. Arrodillándose, liberó suavemente a las ranas en un rincón del estanque que había preparado. Luego, sin dudarlo, se sumergió en el agua fresca. El estanque lo abrazó, lavando el barro, el sudor y el peso de un día largo. No era solo alivio, era un renacimiento. En ese momento fugaz, se sintió ingrávido, libre de cargas, flotando en un rincón de paz. Y Dee, el hombre que una vez estuvo frente al juzgado, atrapado entre el alivio y la amargura. Su viaje estaba lejos de terminar. Estaba aprendiendo a soltar, a avanzar sin arrastrar las sombras del pasado. Cada paso que daba seguía siendo vacilante, cada elección aún pesada. Pero incluso él, con manos manchadas de barro y un corazón lleno de dudas, encontraba alegría inesperada. En el salto de una rana desde un charco, en el abrazo fresco del estanque después de un día duro. Tal vez esa sea la verdad de la vida. Las personas atraviesan la ruptura, cargan con pesadas cargas, hacen elecciones sin saber qué les espera y sin embargo, siguen avanzando. Porque en medio de las puertas de los juzgados y las esquinas del mercado, los campos embarrados y las habitaciones silenciosas, la vida ofrece pequeños regalos. A veces es la paz después de una tormenta. A veces es la risa clara de un niño. A veces
Es solo una rana en la palma de tu mano después de horas de búsqueda. Esas pequeñas cosas le recuerdan a de por qué debe seguir adelante. ¿Por qué? Incluso cuando el camino es largo y está envuelto en niebla, debe dar un paso más. Y tal vez, cuando mire hacia atrás, se dará cuenta. Cada carga, cada lágrima, cada rana atrapada en el barro, todas lo llevaron aquí, a una vida que es imperfecta, pero aún vale la pena vivir, profunda y completa.